Nos encontramos en estos momentos con el señor Eduardo Osorio Umaña, una persona muy estudiosa sobre la historia de nuestro municipio. Quiero agradecerle a Eduardo el hecho de concedernos esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias aquí Plutarco y gracias a todo mi pueblo Alpujarra que me da esta oportunidad aquí en esta institución Felisa Suárez de Ortiz para dar a conocer ciertos aspectos de la historia de Alpujarra que no se conocían. Primeramente que todo, soy hijo de José Gamaliel Osorio López y de Alicia Umaña Umaña, nací aquí en Alpujarra. Estuve bastante tiempo por fuera de Alpujarra y en este tiempo decidí regresar de nuevo y en esos momentos lo que hice fue aprovechar al máximo el tiempo que tenía. Por ejemplo, a mí me ha gustado la historia y me inicié a preguntar muchas cosas acerca del origen de este pueblo, la Alpujarra, que era originalmente como se le dio el nombre, la Alpujarra, porque hacía referencia a las Alpujarras de España. Y ese era un sueño que viene desde el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada y viene a través de la expedición que él realizó al Valle de Neiva. Cuando pasó por todas estas tierras, dijo, toda esta serranía es similar a la Alpujarra en Andalucía. Esa es mi motivación por la cual inicié la investigación de qué pasó en Alpujarra, que cuál era el origen real y por qué tantas cosas que habían sucedido y que nosotros desconocíamos a hoy. Listo, Eduardo. Quiere decir que sus fuentes primarias y secundarias sobre la historia de Alpujarra han sido ¿cuáles? Las fuentes primarias han sido 30 años de investigación. Eh, Soy miembro del Archivo General de la Nación Colombiana durante mucho tiempo, en el cual estuve investigando fuentes, lo mismo que en muchas notarías, entre ellas la Notaría de Purificación, la Notaría Neiva, y también con un hermano que tengo, Luis Fernando, abogado. Nos interesamos por estos temas y logramos formar un equipo de investigación muy interesante y nos permitió durante todo este lapso de más o menos 30 años de conseguir muchas cosas, muchos datos, mucha historia real de toda la zona. Qué bien, Eduardo. Hoy estamos celebrando 253 años de la fundación de nuestro municipio. El origen de Alpujarra se enmarca en varios momentos específicos. ¿Puedes comentarnos cuáles fueron estos? Yo creo que es muy interesante retomar cómo vino la conquista. La conquista pasó de Tocaima y tomó a Ibagué y ya se había fundado Neiva. Y entonces los españoles vieron que Neiva corría mucho peligro, no había estabilidad en la ciudad y por lo tanto decidieron fundar un pueblo de españoles que pudiese en un momento dado defender a la ciudad de Neiva. Y se fundó Purificación en 1664 por don Diego de Ospina Maldonado. Y ahí entonces comienza el génesis de lo que va a ser la Alpujarra. ¿Por qué? Porque en ese lugar vinieron a habitar de los primeros pobladores de Purificación, don Antonio Cardoso Rodríguez y doña Sebastiana Tafur de Olaya. Y los vamos a ver cómo en esta zona irrumpen y cómo ellos adquieren propiedades en todos estos lugares, algunos lugares ya inhóspitos porque no eran montañas cerradas, otras que ya se iniciaban a abrir de una manera muy leve. Y así fue como se hizo la introducción de la familia Cardoso Tafur aquí en Alpujarra. Qué bien, Eduardo. Tengo entendido que ellos llegan a nuestro municipio
de Alpujarra y en ese momento tenemos varias zonas de Alpujarra mismo que aparecen en la historia y son muy importantes que nos hable de ella, el papel que jugaron. Por ejemplo, conozco de Alpujarrita, qué pasó allí. Conozco también de La Manga y que luego fue trasladado el municipio a este sitio donde actualmente está. Vale la pena que nosotros hagamos referencia a las intenciones que ellos tenían, don Antonio Cardoso y doña Sebastiana, de fundar su Alpujarra, como lo dice en su testamento doña Sebastiana Tafur de Olaya. Y el 9 de abril de 1692 se reúnen en purificación y elevan a escritura una capellanía de 1,000 pesos oro, 500 pesos en tierras y 500 pesos en ganado, y que el objeto de esta capellanía era la fundación de la Alpujarra. Como bien sabemos, la capellanía era una figura jurídica que se utilizaba en ese tiempo en la legislación española, por la cual la gente decía que esta capellanía representada en esos ganados, en esas tierras, iba a producir unos réditos anuales que eran por ahí del 4% anual y que estaban dirigidos a que en el momento en que ellos fallecieran o miembros de la familia fallecieran, entonces se le iban a no solamente el entierro, sino misas y cosas por el estilo. Entonces ellos entraron esta parte, esta figura, para que permaneciese esa obra en la cual ellos se empeñaron. Esto es muy, como le digo, muy interesante tenerlo en cuenta porque vemos que, pues, don Antonio Cardoso Rodríguez era hijo de don Antonio Cardoso, de su padre Domingo Cardoso y su madre Luisa Rodríguez. Entonces, él decidió, pues, tuvo 2 matrimonios. El primer matrimonio fue con la señora Luisa Díaz, con la cual tuvo 4 hijos, y en el segundo matrimonio fue con doña Sebastiana Tafur de Olaya, con la cual tuvo 12 hijos, el menor de los cuales era Bartolomé. Bartolomé, que es la figura que nosotros nos vamos a encontrar y que tiene que ver con la fundación de Alpujarra, o de la posible fundación, porque en sí los méritos, todo su esfuerzo, su capital fue de los padres. Ya. Quiere decir esto que, de acuerdo a sus investigaciones, que rompen abruptamente lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela, el fundador de Alpujarra no fue en sí Bartolomé Cardoso, sino fueron los padres de él, ¿sí? Que me estás diciendo que don Antonio Cardoso y doña Sebastiana. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué Bartolomé Cardoso se lleva entonces estos méritos? Una vez constituida la capellanía y luego que murió don Antonio en 1697, entonces se inicia a gestar lo que es la idea de la Alpujarra. Y con tal motivo se lleva a un pequeño caserío que se estableció en la Mesa de la Alpujarra, que es hoy en día la hacienda de Alpujarrita. La llamaban así, la Mesa de la Alpujarra. Pero la Mesa de la Alpujarra no fue la más apropiada para ese tipo de sueño que ellos tenían, porque nosotros sabemos la carencia de aguas que hay en ese lugar y decidieron pasarlo a un segundo sitio que se llamó La Manga. La Manga pertenecía a Madroñal, y hoy en día muchos alpujarreños la conocen como Guayabal. Uh-huh. Ahí, en ese lugar, ustedes pueden encontrar los cimientos de lo que fue el pueblo, el cual duró 27 años. Ahí. O sea, desde 1741 hasta que Bartolomé testó en artículos de muerte en el 7 de abril de 1768. Ahí funcionaba, pero en esa época llovía por todos estos lugares como vimos hace unos días. Eran unas lluvias intensas y se volvían intransitables los caminos que llegaban a ese lugar. Por lo tanto, no podían
llevar ganados ni sacarlos de ahí, se les dificultaba para todos los víveres, todo lo que ellos tenían. Entonces fue cuando se inició a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la Alpujarra. Allá había una capellanía, que el capellán era Ignacio Díaz Quintanal, fue el primer sacerdote que tuvo La Manga. Y era un requisito que existiese ese sacerdote y que hubiese una capilla, como la había allá, y habían entre 15 y 20 familias que vivían con Bartolomé, incluido en ese lugar de La Manga. Y como les dije, duró alrededor de 27 años y después de 27 años dicen, saquemos el pueblo y lo pasan aquí donde nosotros estamos. Ya, quiere decir que en esa parte de La Manga, pues hubo entonces casas, más o menos cuántas casas, habitaciones habían en ese Pues momento. está registrado de que entre 15 y 20 familias habitaban La Manga. Ya. Estaban algunos hijos de Bartolomé, como 3, en ese momento tenían sus casas, y otras familias como están, están descritas, familias como decir la familia Peralta, que fue también una familia muy representativa, la familia Aya, que fue otra familia muy representativa, eh, posiblemente hay familia Manrique también en esos primeros habitantes de ese lugar. Ellos, los Cardoso, los Cardoso eran propietarios de los potreros de San Francisco y San Miguel. San Francisco es hoy Colombia, Huila. Colombia, Huila. Y San Miguel, pues era otra extensión gigantesca, porque Colombia, Huila es el segundo municipio con mayor extensión en la República de Colombia, a hoy. Y esa parte hacía parte de lo que, valga la redundancia, de lo que es Alpujarra. Alpujarra. Entonces, los Cardoso tenían ese lugar como propiedad de ellos. Sí, Eduardo. Tengo conocimiento que Colombia pertenecía geográficamente a nuestro municipio y que de la misma manera inicialmente en Alpujarra no se cultivaba café. ¿Por qué desaparece esa región de nuestro territorio y cuáles en sí en esa época era la base de nuestra economía, era la base de la economía de Alpujarra? Hubo asentamientos indígenas también en nuestro municipio, son datos que me parece muy importante que conozcamos. Muy interesante la pregunta, porque, porque nosotros bien nos damos cuenta de que esa región de Colombia era una región sumamente bosque de páramo, por eso Alpujarra se llamaba el páramo de la Alpujarra, igual que el páramo de San Antonio Abad de los Dolores, que es aquí Dolores, hoy Tolima. Eran dos páramos y hacen parte del gran enclave de las tierras de Sumapaz, porque nos toca, limitamos con ella. Eran esos bosques, y en esos bosques había cantidades de quina, y la quina se convirtió en un elemento de desarrollo muy importante en su momento, porque la quina, como ustedes bien saben, usa la farmacología, usa también la parte para la belleza, también sacan derivados de la quina. ¿Y, y qué hacían? Sacaban ese producto al río Magdalena, del río Magdalena salía a Barranquilla y de Barranquilla salía indistintamente a París o al puerto de Liverpool en Inglaterra, como se hizo. O sea, en el año 1853 se constituye por parte de José Agustín Peñuela, se constituye con otros socios la empresa Peñuela y Compañía. La empresa Peñuela la estaba gerenciando don Miguel Antonio López Palomares, que era su cuñado, casado con su hermana Pantaleona, y manejaban estos negocios. En esa época, entiendo, hasta donde tengo los datos, tenía más de 2.000 trabajadores esa explotación.
se sacaba por recuas de mulas y, como les dije anteriormente, por el río Magdalena la sacaban fuera del país. Ya que usted habla del padre Peñuela, que hasta hace poco tiempo era vedado hablar de él, ¿quién fue este personaje y qué aportó a nuestra historia y al desarrollo del territorio? El nombre de él real era Santiago Felipe Fernández de la Peñuela, era su nombre. Él era, por la parte paterna, era nieto de don Francisco Pradilla y Ayerbe, fundador de Barichara. Don Francisco Pradilla tenía 9 hijos. Uno de los hijos se llamaba José Agustín y en ese tiempo la legislación decía que cuando se fuese a heredar una capellanía, se buscase primeramente o se le daba prelación a un sacerdote de la familia. Esa era la prelación que había. Y este requisito lo llenó José Agustín. Por lo tanto, hereda la capellanía de otro familiar, de José Martín Pradilla, que la tenía a su cargo, pero José Martín ya era una persona de edad avanzada y la asume José Agustín, y está en su testamento en una cláusula donde dice que mía es la capellanía de Barichara y en la actualidad me está debiendo 4,000 pesos, oro, que era en ese tiempo, de usufructo de la capellanía como tal. Entonces, él venía de una familia muy acomodada, muy rica, de esa zona de Santander, y que le permitía realmente hacer muchas inversiones como las hizo, porque él llegó primeramente a Guagua, o sea, Palermo Huila, en 1835, y allá compra la primera hacienda que tiene él. Y después lo trasladan aquí a Alpujarra, y ahí es cuando inicia su sueño de vivir aquí en Alpujarra, de compenetrarse con toda la región. Y finalizando el mes de noviembre, 15 de noviembre de 1836, en obra negra se inaugura la iglesia de Alpujarra. Está José Agustín Peñuela y está el arzobispo Mosquera, que en una correría viene a darle la bendición a esa instalación de esa iglesia y del primer matrimonio que se llevó a cabo, que fue el de su hermana Pantaleona con Miguel Antonio López Palomares. Interesante lo que nos comenta Eduardo. Quiero pues aprovechar este momento para solicitarle que nos regale 3 datos curiosos de la historia de Alpujarra, que realmente nos sorprenda. Muchos de ellos pues la verdad nos ha sorprendido, pero que considere que los alpujarreños debemos conocer. Yo le preguntaba, por ejemplo, hubo asentamientos indígenas en Alpujarra y no sé qué otros datos de pronto quiera regalarnos. Sí, claro que los hubo. Eran asentamientos de unos pueblos que eran unos pueblos que tenían su cultura muy especial y que con la invasión española fueron poco a poco mezclándose y originó lo que es hoy la región, o sea, una región que nosotros somos fruto de esa mezcla de la cual también nos enorgullecemos. Y esos pueblos, como los doches, creían que una vez muertas las personas se convertían en piedras. Y por eso en esta región observamos algo muy especial, que uno ve piedras por todas partes. Eso sí, hay un sitio que me ha llamado mucho la atención, que son las cruces, y aparentemente parecen personas, las piedras de allá. Y todo ese contexto lo conocían ellos, y Alpujarra se convirtió a esos pueblos en un lugar santo para ellos, o sea, en un lugar de romería. De ahí que nosotros en muchas partes encontremos piedras que tienen petroglifos que están indicando rutas para llegar a sitios exactos como cuevas, como montañas, donde ellos iban a hacer sus ofrendas. Y no solamente lo visitaban de aquí,
tribus de acá cercanas, sino que del mismo Bogotá venían también muchos de esos aborígenes a traer ofrendas a este lugar. Interesante. Ya para finalizar esta entrevista, que se constituye indudablemente en una abrebocas para seguir conociendo sobre nuestra historia, nuestros antepasados, ¿qué mensaje le gustaría enviar a los alpujarreños en este día que cumple 253 años de fundación? El mensaje primordial es que conozcan sus raíces, que conozcan su historia, porque un pueblo que no conoce su historia no solamente está condenado a repetirla, sino que es manipulado fácilmente por los comunicadores de este tiempo, que ustedes bien lo conocen. Entonces le inician a cambiar el pensamiento y les inician a introducir enseñanzas no muy sanas. Por eso es importante afianzar la parte histórica para que nosotros tengamos un sostén real. Otra cosa que yo le hago, aprovecho la oportunidad para decirle al Consejo de Alpujarra, es que en el parque principal del pueblo debe existir una placa donde se diga acerca de don Antonio Cardoso y doña Sebastiana Tafur de Olaya como promotores de lo que es Alpujarra. Debidamente hay que reconocerles, porque lo más terrible que yo he visto en la vida es la ingratitud, y esa ingratitud no la podemos cometer. Sabemos que la familia Cardoso es una familia muy grande, muy importante, y todos estos municipios, lo que es Dolores, Colombia, Alpujarra, Villavieja, todos los Cardoso que hay son originarios de don Antonio Cardoso, para que lo muestren y cuando lo averigüen se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ah, qué bien, Eduardo. Pues quiero agradecerle inmensamente el que nos haya concedido esta entrevista y haya sacado pues su tiempo, Eduardo. Muchas gracias. Con todo gusto, lo hago de todo corazón. Y como le dije, eso fue uno de los motivos por los cuales me vine a vivir aquí en la tierra donde me vio nacer hace 68 años. Ah, qué bien, muchas gracias. Bueno.